La señora Wilson bajó de su alcoba cuando el reloj dio las 4 de la tarde. Vio el paisaje frente a sus ojos, donde esa misma mañana había estado la pared con el retrato de su abuelo, y sacudió la cabeza disgustada, sin asombrarse. Se dirigió a la cocina, pues se había despertado con hambre. Al mediodía no había comido lo suficiente y había estado buena parte de la mañana en el jardín, cuidando de sus flores, lo que la había agotado. La cocina íntegra no estaba, como ya se preveía desde la sala, y le resultó curioso que su alcoba estuviese intacta. Cosas que pasan, se dijo. Allí donde estuviera la cocina, el viento fresco la molestaba, aunque no era lo suficientemente fuerte para apagar el pesado tic-tac del reloj de péndulo de la sala, por lo que prefirió subir a la habitación que había pertenecido a su hijo, si es que aún se mantenía en pie. El libro que estaba leyendo esa semana, Laberintos de Arena, la llamaba desde el sofá donde descansaba bajo una fina capa de polvo, pero prefirió dejarlo para otro momento, inquietada por una suave nostalgia. Subió las escaleras ladeadas, repasando sus pasos, y se quedó en el cuarto de su hijo revisando fotos antiguas, llenas de caras que tendían a olvidarse, pensando entre tanto en si el señor Oxon vendría a traerle las cartas que le había prometido. No confiaba demasiado en su palabra. Poco antes de las 5 salió a la calle por la puerta principal y se dirigió a la tienda de la esquina en busca de panecillos, ya que no había podido localizar a su mucama para que lo hiciera. Un gran hoyo en medio de la calle se internaba profundo en la tierra frente a ella y tuvo que dar la vuelta a la manzana, costándole 3 innecesarias cuadras de caminata, para llegar a un lugar desde el que podía ver su casa. La tienda no se diferenciaba mucho de su casa en cuanto a su aspecto ruinoso. A diferencia del suyo, en este inmueble no se podía entrar por la puerta. Sintió que era una falta de educación imperdonable entrar por el hueco de la pared y llamó al señor Grimson asomándose desde allí. Nadie le respondió, pero se oían sonidos. Al rato decidió entrar, argumentándose que no había otra opción. Señor Grimson. Se internó en la tienda. Pudo ver que en las estanterías, aunque abajo de una densa capa de algún tipo de polvo, estaban los panecillos que buscaba. Pensó que era una verdadera vergüenza que el dueño tuviera la comida así. Pero no se iría con las manos vacías. Quizás el señor Grimson tuviese otros, dentro de la tienda, limpios. Señor Grimson. Señora Wilson, ¿es usted? No creía que aún estuviera con nosotros. Antes que nada, buenas tardes. Y no sé por qué piensa semejante cosa. Oiga, me estaba preguntando si tendría algunos panecillos que venderme. Aparte de los estantes, por supuesto. Debería haberlos cubierto. Por el polvo. Vender. Polvo. ¿Se encuentra usted bien? No sé qué le pasa. Noto que las cosas no están tan bien como esta mañana. Pero eso es una razón mayor para que intente hacer dinero. Y bien que lo hace al precio que vende sus productos. Señora, ¿cómo puede decir eso? ¿No se da cuenta de lo que pasa aquí? Pasa que son todos unos haraganes. No sé por qué pierdo mi tiempo con usted. Adiós. Señora. Salió de negocio sin creer que fuera conveniente contestar y se dirigió calle abajo. El aire estaba cálido, aunque la leve y fresca brisa hacía soportable los múltiples vestidos superpuestos que llevaba. Era un lindo día para caminar e incluso el móvil violeta rosado del cielo daban cierto aire de nostalgia, como cuando se nubla, pero sin quitar la belleza del luminoso día. Pasó por la peluquería. No es que tuviera que ir aún, lo tenía planeado para el miércoles, pero quería saludar a la señora Emerson. El local estaba cerrado, por lo que siguió hacia la plaza y se sentó en el único banco sano. La extrañó el silencio que había. No oyó los gritos de los niños. Los pájaros deben dormir, pensó. Trató de ubicar los nidos. Era fácil entre las ramas peladas, pero no los vio. Quizás se estuviese volviendo sorda. Ya a su edad no sería extraño, pensó. Al rato se aburrió. La calle seguía igual de vacía, excepto por algunos haraganes que vagaban, zarrapastrosos, revolviendo la basura y alguno que otro que vio durmiendo en la calle. De cualquier forma, era indignante.
Tal vez mañana hablaría con el comisario Thompson al respecto. Cansada, volvió a su casa por el mismo camino. Empezaba a hacer mucho frío, por lo que al llegar buscó un abrigo entre los restos del armario de la sala. Tendría que contratar a otra mucama. La señorita Bison parecía haberse tomado el día libre, por alguna razón. Pensando en esas cosas, se asomó al patio. Como ya preveía, su jardín había desaparecido sin dejar rastros. Tendría que hablar con su jardinero también. Tomó el libro del sofá, sacudiéndole el polvo, y subió a su alcoba, cuando el reloj de péndulo dio las 6. Aún tenía hambre, pero si no tenía sus panecillos era inútil merendar. Esperaría a la cena, cuando su marido llegara del trabajo. Él podría ayudarla a decidir cómo enmendar todo este desorden, que quién sabe por qué había sucedido, mientras dormía la siesta. El libro le ayudó a consumir lo que quedaba de la tarde, aunque se distrajo con el reloj de su mesa en varias ocasiones. Cuando vio las agujas señalando las 6:30 comenzó a alarmarse. Su marido nunca llegaba 1 minuto tarde. Ojalá nada le haya sucedido, pensó. Se distrajo a las 7. Imaginó que quizás hubiese tenido algún problema con el transporte. Las calles, como ella misma había visto, no eran muy seguras para ser transitadas y se tardaría más de la cuenta. Se tranquilizó. A las 8 aún parecía de día, levemente. La claridad del cielo era atípica. Se asomó a la ventana y buscó por entre las ruinas de la ciudad una aurora boreal, pero no vio nada parecido. El cielo entero brillaba, como si el sol se hubiese diluido en él. Unos minutos más tarde llegaron los pordioseros. Eran 5 y se arrastraban algunos. Otros parecían provenir de familias de alcurnia, pues se comportaban mejor, pero todos se vestían de harapos y, después, al observarlos con mayor atención, supo que tenían la mirada inyectada de locura. La señora Wilson oyó los pasos en el piso de abajo y se asomó desde las escaleras. ¿Qué hacen en mi casa? Váyanse o llamo a la policía. Comida. Díganos que tiene comida. Aunque la tuviera jamás se la daría a una chusma como ustedes. Váyanse de aquí por donde vinieron. Los hombres no parecían dispuestos a hacerle caso y comenzaron a revolver lo que quedaba de la sala. Siguió gritándoles, pero no le prestaron atención y desordenaron y destruyeron lo que aún quedaba por desordenar y destruir. Más tarde se fueron y la dejaron sola nuevamente. No sabía qué hacer. Estaba cansada para ir a la comisaría. Tenía sueño, pero también tenía hambre y estaba preocupada por su esposo que aún no llegaba. No quería que éste regresara y no la encontrara. También hacía frío. Prefirió volver a su alcoba. Mañana hablaría con la policía. Leyó las últimas páginas de la novela y la guardó en un cajón, un tanto incómoda con la acción, ya que carecía de su biblioteca para colocarla en el espacio que le había sido reservado. Se recostó en la cama. Estaba cansada, pero no podía hacer que el sueño llegara a ella. Es cansancio mental, se decía, aunque un poco sorda. Aún conservaba una integridad física que era envidia de sus amigas. Repentinamente recordó que no había terminado de mirar el álbum de fotos de su hijo y volvió a su alcoba. Así, quizás, le llegara el sueño. Abrió la puerta y lo que vio la sorprendió. Seguramente durante su paseo, el suelo se había derrumbado y todo lo que había sobre él se encontraba formando una maraña de escombros a la altura de la planta baja, sobre lo que había sido la cocina. No importa, se dijo. Volvió a su alcoba, se arrojó en la cama y dejó que los minutos pasaran. No sabía qué hacer para llamar el sueño o con qué distraerse hasta que éste llegara sin ser llamado, como suele suceder. No sabía en qué ocupar su mente, con qué entretenerla. Se quedó así, sin pensar en nada, con la mente en blanco, sin atreverse a dejar fluir los pensamientos, y, de repente, sin entender por qué, estalló en lágrimas, apagadas y prolongadas lágrimas que se perdían en la profundidad de la almohada. Lloró largo rato, sin moverse. Más tarde se durmió. A la mañana siguiente, sin embargo, cuando unos nuevos pordioseros revisaron lo que quedaba de la casa y le quitaron a la señora Wilson los abrigos que aún llevaba puestos, ella no despertó.